en fisiopatología, y van a dar después en clínica médica, pero vamos a tocar algunas patologías hematológicas, en este caso los linfomas, ¿sí? Los linfomas son los tumores malignos que se originan en los linfocitos y terminan en oma. Era uno de los exceptos cuando estudiamos al inicio del año, cuando estudiamos neoplasias, y ahí habíamos estudiado la nomenclatura, habíamos dicho que lo que terminaba en oma era benigno, ¿verdad? Pero había unos exceptos, y uno de los exceptos es justamente los linfomas, ¿verdad? Terminan en oma, pero son proliferaciones malignas de linfocitos, ¿sí? Van a ver que hay muchas clasificaciones. Los linfomas están de acuerdo a las células, si las células B, si las células T, si las células NK, o si es un linfocito, si son de linfocitos maduros o de linfocitos inmaduros. También se le clasifica comparando su contraparte normal, los marcadores que expresan, o lo otro es la distinción entre el linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin, ¿sí? Que es la que nosotros vamos a usar porque es un poquito más sencillo. Entonces, el linfoma maligno le dimos en dos grupos, los no Hodgkin y los de tipo Hodgkin, ¿sí? Vamos a empezar con los linfomas de tipo Hodgkin, ¿verdad? Los linfomas de Hodgkin se llaman así porque en el año 1830, por ahí, el doctor que se llamaba Thomas Hodgkin en Londres describió una enfermedad que se originaba en los ganglios, que estos ganglios seguían un orden de aparición o de afectación, y por la clínica él le llamó a esos linfomas de Hodgkin. Unos años después, más o menos 50 años después, dos patólogos diferentes, uno que se llama Stenberg y otro que se llama Reed, describieron a la célula que era característica de estos linfomas de Hodgkin, y esa es la célula RS o célula de Reed-Stenberg, que es característica de estos linfomas, ¿sí? Bueno, entonces son un grupo de neoplasias que surgen un único, eso es lo característico, ¿verdad? Sí, un orden, cosa que no siguen los otros. Un único ganglio o una cadena ganglionar, ¿sí? Y se disemina hacia los tejidos linfoides contiguos de manera anatómica, o sea, sigue el orden anatómico. Y se caracteriza por estas células que son enormes, que suelen ser binucleadas, que se llaman las células de Reed-Stenberg, por dos médicos diferentes, ¿sí? Reed y Stenberg. Y se cree que estas células derivan de las células B, o sea, se cree que el origen es B del centro germinal, pero que en el centro germinal perdieron su habilidad para sintetizar inmunoglobulinas y perdieron su habilidad de expresar mucho los antígenos de las células B, ¿sí? Por eso ellos dan negativos a algunos marcadores B, pero todavía son positivos, por ejemplo, para CD30 y CD15, ¿verdad? Y no expresan el antígeno leucocitario común de todos los leucocitos, que es el CD45. Bueno, entonces vamos a empezar con estas neoplasias de los linfomas de Hodgkin. Y los linfomas de Hodgkin se clasifican en dos: una forma clásica y el que no es el clásico, vamos a decir, que corresponde al 5%, que tiene un inmunotipo diferenciado, que se llama el linfoma de Hodgkin nodular de predominio linfocitario o de predominio linfocítico. Los otros cuatro son las formas clásicas porque todos tienen un inmunofenotipo similar. Y esas formas clásicas son el linfoma de Hodgkin variante esclerosis nodular, el linfoma de Hodgkin de celularidad mixta, el que es rico en linfocitos y el que es pobre en linfocitos, ¿sí? Entonces tenemos estos cuatro que son variantes clásicas porque todas tienen más o menos el mismo inmunofenotipo, que es que expresan CD30, CD15 y no expresan CD45. Esta tablita tiene en el libro y ayuda muchísimo, esta tablita de nuestro libro, donde diferencia entre un linfoma de Hodgkin y un linfoma no Hodgkin. El linfoma de Hodgkin, dijimos, generalmente afecta a un único grupo ganglionar, ¿sí? Un grupo ganglionar o un solo grupo de ganglios. Por ejemplo, afecta al ganglio cervical o afecta a los ganglios mediastinos o afecta a ganglios paraórticos, ¿sí? En cambio, el no Hodgkin afecta a varios ganglios periféricos y no sigue ningún orden.
El de Hodgkin sigue una diseminación ordenada por contigüidad, sigue el orden anatómico. El de no Hodgkin tiene una diseminación desordenada, ¿sí? Los ganglios mesentéricos y el anillo de Waldeyer muy rara vez van a ser afectados por el linfoma de Hodgkin. En cambio, en el no Hodgkin, generalmente los mesentéricos y el anillo de Waldeyer son los ganglios más afectados. Afectación extraganglionar, o sea, que afecte vaso, que afecte médula ósea, etcétera, es un poco frecuente en el Hodgkin y es muy frecuente en el no Hodgkin, ¿sí? Hay que haber mucha afectación de vasos, pero en el vaso, mucha afectación de médula ósea en el linfoma no Hodgkin. ¿Cuál es la célula Ritt-Sternberg? La célula Ritt-Sternberg es esta célula que es una célula grande, que suele ser binucleada y que tiene los nucleolos prominentes, ¿sí? Esta célula enorme que tiene los nucleolos bien eosinófilos. Esta es la célula característica que fue escrita por Ritt en el año 1902 más o menos y por Sternberg unos 5 años antes por ahí. Y ambos, llevan el nombre de ambos porque ambos tuvieron participación en la descripción de esta célula característica. Hay variantes, ¿sí? Esta es la variante que se llama la célula de Hodgkin, o se llama también mononuclear momificada, que es muy parecida a la Ritt-Sternberg, pero tiene un solo núcleo con el nucleolo prominente, ¿sí? Esa mononuclear, voy a poner acá, esa mononuclear que tiene un núcleo enorme, un núcleo prominente, es la célula de Hodgkin. Y esta que está con la cabecita de flecha es la momificada, ¿sí? Que suele ser también, que suele aparecer en los linfomas de Hodgkin. Otra es la lacunar, que en realidad es un artefacto durante la fijación, donde el espacio, o sea, se retrae el citoplasma de la célula y parece que, como que está en una laguna, ¿sí? Parece que estas células están en unas lagunas, o se llama lacunar, como si están en una laguna, pero en realidad esa laguna es durante un artefacto durante la fijación. Y luego tenemos, estas, lacunar, la Hodgkin, la Sternberg, la encontramos en las variantes clásicas. Esta linfohistiocítica es justamente la variante que tiene el predominio linfocitario, ¿sí? La nodular de predominio linfocitario. Esta célula es de la variante que no es la clásica, que tiene esta forma súper rara que parece un pororo o popcorn, dice el libro, que parece, el núcleo parece una palomita de maíz, o pororo o popcorn, ¿sí? Esta es de la variante no clásica. Entonces, el inmunofenotipo clásico de la célula de Ritt-Sternberg y la célula de Hodgkin es positiva para CD30, positiva para CD15 y negativa para CD45, ¿sí? Acá están, estas son, puede ser esta Hodgkin, que es la mononuclear, o esta de Ritt-Sternberg, que es la binucleada, ¿sí? Estas son las células que están en el linfoma de Hodgkin. La característica del linfoma de Hodgkin es que estas células, que son las neoplásicas, son las que están en menor cantidad. La mayoría son células inflamatorias, vamos a decir, que vienen estimuladas por estas células, ¿sí? La mayoría de las células del tumor comprenden otras células que no son neoplásicas. Estas neoplásicas son las menos abundantes, ¿verdad? Pero son bien características y son CD30 y CD15 positivas, ¿sí? Bueno, dijimos, tenemos las formas clásicas que tienen más o menos el mismo inmunofenotipo, que está la esclerosis nodular, la celularidad mixta, la que es rica en linfocitos y la que es pobre en linfocitos. Y la que no tiene el mismo inmunofenotipo es la de predominio linfocitario o linfocítico. Vamos a empezar con esa que no es la común, la que tiene el predominio linfocítico o linfohistocitario, ¿verdad? El ganglio está agrandado, fíjense, tiene una superficie nodular, pues se llama nodular. Este ganglio se vuelve más blanquecino porque está totalmente lleno de células blancas y se suele ver el ganglio aumentado a nivel de la ingle, a nivel del cuello o a nivel de las axilas. Muy rara vez va a infiltrar la médula ósea otros vasos. Eso dijimos, ¿verdad? Que muy rara vez los linfomas de Hodgkin tenían afectación extraganglionar, en muy bajo porcentaje. Este linfoma es el menos frecuente, corresponde al 5% de los linfomas de Hodgkin y se presentan generalmente en el sexo masculino en pacientes jóvenes, menos de 35 años. Y cuando se hace diagnóstico en un estadio inicial, estadio 1 y 2, tiene un muy buen pronóstico. ¿Cuál es la característica? Las células linfocitarias, linfohistocitarias, que tienen ese núcleo característico que parece como un pororo. Fíjense, el núcleo es súper irregular
que parece una palomita de maíz, y a esos núcleos se llaman núcleo de popcorn o núcleo de palomita de maíz, que son las células LH, o linfohistiocytarias, ¿sí? Entonces, se llaman popcorn, acá está. Células LH también es su otro nombre, por linfohistiocytarias, células LH o células en pororo, ¿verdad? Generalmente no hay muchos eosinófilos que acompañen a estas células tumorales, y los linfocitos que les suelen acompañar son linfocitos B pequeños, ¿sí? Estas células son negativas para el virus del Epstein-Barr. Después tenemos el clásico, donde vamos a encontrar las variedades, donde vamos a encontrar las células de Rich-Steinberg, las células de Hodgkin, las lacunares. Esclerosis nodular, fíjense, nódulos, voy a poner un puntero, nódulos que están reemplazando al parénquima normal del ganglio linfático. Se ve, esta es la forma más frecuente, representa más o menos 70% de todos los linfomas de tipo Hodgkin. Se ven pacientes jóvenes, fíjense, va a ser masa mediastinal en que sería un adolescente de 18 años, masa mediastinal en joven de 23, 24 años, ¿sí? Es un tumor de pacientes jóvenes, ¿sí? No hay una predilección por el sexo y tiene una relación de infección con el Epstein-Barr baja comparado con las otras variedades de linfoma de Hodgkin. Y entre todos es el que tiene el mejor pronóstico, ¿sí? ¿Por qué se llama esclerosis nodular? Porque hay mucha fibrosis y separa a las áreas del ganglio en pequeños nódulos, ¿sí? Entonces, esclerosis es por esto, por el tejido conjuntivo, por el colágeno, y nodular porque se forman numerosos nódulos, ¿sí? Son bandas fibrosas que divide al ganglio en nódulos. También la cápsula suele estar muy engrosada, y el compromiso del ganglio puede ser focal, o sea, una parte nomás del ganglio, o puede ser total, ¿sí? Todo el ganglio comprometido. En la microscopía vamos a ver variedad de células atraídas por estas células más grandes. Acá tenemos una célula mononuclear, acá tenemos una célula lacunar y las bandas de tejido conjuntivo, ¿sí? Que va a separar en nódulos a nuestro tumor. Otro tipo clásico es el de celularidad mixta, y se llama así porque hay muchas células, entre ellas hay eosinófilos, linfocitos, macrófagos, que son atraídas por esta célula que es la célula de Rich-Steinberg. ¿Sí? Acá tenemos células de Rich-Steinberg enormes, fíjense cómo es enorme comparado con los otros linfocitos que son más pequeños. Esta está muy asociada con la infección por el virus Epstein-Barr, y es un tipo de linfoma que se observa mucho en los pacientes que están infectados con el virus del VIH. O sea, los pacientes con VIH suelen desarrollar linfoma de Hodgkin de tipo celularidad mixta, ¿sí? No hay fibrosis, generalmente no vamos a ver esos nódulos, carecen de fibrosis. Se afecta un poquito más al sexo masculino, y hay dos picos, más decir. Uno en jóvenes, después desciende eso y después aumenta otro pico en pacientes mayores de 50 años. Esta célula mixta sí tiene una tendencia un poquito mayor a afectar a estructuras extraganglionares, como por ejemplo con el tiempo a otra variante, que es la variante que se llama depresión linfocítica o carente linfocitos, ¿verdad? Si es que se deja evolucionar, puede progresar a esa otra variedad, ¿sí? Las células son de tipo Hodgkin, acá están con la cabecita de flecha, tipo Hodgkin, que es la que tiene un núcleo enorme, un núcleo prominente. Acá está otra tipo Hodgkin con un núcleo prominente, o pueden ser de tipo Rett-Steinberg también, que son las binucleadas. Hay linfocitos, fíjense, hay plasmocitos, estos que tienen núcleo hacia un polo. Hay eosinófilos, ¿sí? Eosinófilos. Hay macrófagos. Entonces, por eso se llama celularidad mixta, ¿verdad? Porque estas células atraen diferentes tipos de células que no son las neoplásicas. Las neoplásicas son solamente estas grandotas, el resto son células reactivas que llegan hasta el ganglio atraídas por estas células neoplásicas. ¿Sí? Esta se llama celularidad mixta. Fíjense, podemos tener células grandes, como se ven acá,
células macrófagos y linfocitos pequeños, también eosinófilos, como se ven acá más rojitos, ¿verdad? Plasmocitos, todos atraídos por las células neoplásicas. La otra variedad es la variedad rica en linfocitos, ¿sí? Esta corresponde a menos del 5%, se ve principalmente en pacientes del sexo masculino, se caracteriza porque tiene muchas células, pueden ser del tipo Rich-Steinberg, como se ve acá, binucleada, las clásicas, ¿verdad? O pueden ser también las de Hodgkin, que son mononucleares. Los ganglios más afectados son los ganglios del cuello. También afecta el mediastino y los ganglios inguinales. Cuando se hace el diagnóstico general, el paciente está en un estadio inicial 1 o 2 y por eso tiene buen pronóstico, ¿verdad? Cuanto más temprano se descubre la patología, es mejor el pronóstico. Esta variedad no tiene esclerosis, o sea, no tiene las bandas de tejido conjuntivo como vimos en la esclerosis nodular, mixta, y tampoco suele tener neutrófilos, ¿sí? Generalmente está acompañado solamente de linfocitos pequeñitos, ¿sí? Entonces vamos a ver la célula y un denso infiltrado mononuclear alrededor, o sea, casi todos linfocitos, ¿sí? Acá se ven las células, algunas son lacunares, y después la arquitectura normal está borrada, no se ven así centros germinales, folículos linfoides, sino que está totalmente reemplazada por una población monótona de linfocitos pequeños que le acompañan a estas células enormes, que son las células neoplásicas. Y por último, dentro de los linfomas Hodgkin clásicos tenemos a este que se llama depresión linfocitaria o pobre en linfocitos. Es el subtipo más raro, ¿sí? Es el menos frecuente. Es también el de peor pronóstico. Dijimos, esa celularidad mixta de los pacientes HIV, si se deja evolucionar, puede evolucionar a este, que se llama depresión linfocitaria. Se ve mucho en pacientes mayores, generalmente de sexo masculino, es muy raro en los niños, y tiene peor pronóstico y generalmente se descubre ya en un estadio avanzado, estadio 4. Esta es la imagen de un bazo, y en este bazo, con el mayor aumento, si se fijan, hay múltiples áreas blanquecinas que corresponden a los focos del tumor, ¿verdad? Múltiples focos tumorales. En estos pacientes generalmente ya hay diseminación extraganglionar, ¿sí? Afecta a médula ósea, afecta a vaso, los ganglios del retroperitoneo. Estas células son CD15, CD30 positivas y la mayoría están de tipo dan positivo también para el virus de Epstein-Barr, ¿sí? Esto se ve también en pacientes con HIV, así como celularidad mixta. La impresión linfocitaria también es frecuente o se relaciona con los pacientes que están infectados por el virus del VIH, ¿sí? Las células, acá se ven las células de Rich-Steinberg enormes, ¿sí? Acá se ven las células enormes y van a estar acompañadas por macrófagos y muy pocos linfocitos, pues se llama depresión linfocitaria. ¿Sí? Los linfocitos son escasos, no son, fíjense, voy a volver atrás, fíjense cómo este es todo lila casi, porque está lleno de linfocitos, ¿verdad? Pero era el rico en linfocitos. En cambio, es con depresión linfocitaria o se llama también pobre en linfocitos, ¿verdad? El fondo es de célula de tipo macrófagos, muy pocos linfocitos, porque está agotado el ganglio, ¿verdad? Muy pocos linfocitos vemos en el fondo acompañando a nuestras células neoplásicas. Bueno, eso con respecto a los linfomas de tipo Hodgkin, que dijimos que tenían ese inmunofenotipo parecido, que eran CD15, CD30 positivos y CD45 negativos. Ahora vamos a los linfomas no Hodgkin, ¿sí? Estos son la mayoría. Van a ver ustedes después en la clase que hay una clasificación, si se origina en la célula B, se origina en la célula T, en la célula NK, etcétera, etcétera. Estos linfomas se caracterizan, o sea, se clasifican por 3 criterios. Si son de estirpe linfoide o si son de estirpe mieloide. Después, si son de tipo aguda o si son de tipo crónica. Si las células son maduras o inmaduras. Y después, si afectan a la médula ósea y sangre periférica, que se va a llamar leucemia, o si afecta a otros órganos, que se va a llamar linfoma, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso, es la clasificación de estos linfomas. Van a ver ustedes en el libro, esta tabla es mucho más larga, que está cortada, donde habla, por ejemplo, del linfocito B. Si es precursor del linfocito B, puede ser leucemia linfoma.
si es de ya linfocitos B periféricos o B maduros, puede ser esta, la leucemia crónica, la prolinfocítica, el linfoma linfoplasmocítico, vamos a estar células del manto folicular, el esplénico, la zona marginal, el plasmocitoma o mieloma de células plasmáticas, el difuso de células B grandes y el linfoma de Burkitt. Después tenemos precursor de células T, que puede ser lo mismo que este, la leucemia linfoma, de precursor de células T. Después está el de células T maduras, que pueden ser otra vez leucemia prolinfocítica, prolinfocitos T, leucemia de linfocitos T granular por células grandes, después está el de natural killer, o sea, es larguísima la clasificación, acá sí, fíjense. Prolinfocítica de linfocitos T granulares, está la micosis fungoide, linfocitos T periféricos que puede ser, por ejemplo, angioinmunoblástico o anaplásico, tipo paniculitis, tipo hepatoesplénico, de tipo enteropatía, de células natural killer, y después está el de Hodgkin, ¿verdad? Que no entra dentro de los no Hodgkin. Fíjense que los no Hodgkin son muchísimos, ¿verdad? Nosotros vamos a tomar 2 o 3 ejemplos nomás, ¿verdad? Pero los no Hodgkin son demasiado. En cuanto a la frecuencia de los linfomas no Hodgkin, fíjense que la variedad folicular y la variedad difusa de células B grandes son los más frecuentes, ¿verdad? Después están algunos, como las células del manto, células T periféricas, linfoma de Burkitt, que son menos, ¿sí? Los más frecuentes son el folicular y el difuso a células B grandes. Esos son los linfomas no Hodgkin más frecuentes. Cuando hablamos de los precursores de linfocitos B y T, vamos a tener las leucemias o linfoma linfoblástico de célula B y de célula T, ¿sí? La célula madre en la médula ósea da origen a las células precursoras. El precursor de linfocitos T va a madurar y se va a convertir en linfocito T1, que es todavía un linfocito T virgen, que todavía no se expuso a un antígeno. Una vez que ese linfocito T virgen se expone a un antígeno, se convierte en un linfocito T inmunoblástico, que después va a madurar en la periferia y va a ser un linfocito T de memoria. Lo mismo, más o menos lo mismo pasa con el B, ¿verdad? El linfocito B precursor se va a madurar para un linfocito B1, que es un linfocito también B virgen, que todavía no se expuso a un antígeno. Una vez que se expone a un antígeno, puede seguir 2 caminos. Uno, convertirse en un inmunoblasto de tipo B, que después va a madurar y se va a convertir en una célula linfoplasmocitoide o una célula plasmática, ¿sí? El plasmocito que se encarga de producir inmunoglobulinas. O la otra opción es que este linfocito B expuesto al antígeno se convierta en un centroblasto, que va a estar en el ganglio linfático, ¿verdad? Ese centroblasto madura para convertirse en un centrocito, y ese centrocito puede a su vez ser un linfocito B de memoria o convertirse a una célula plasmática productora de inmunoglobulinas. Entonces, si yo estoy con una lesión o una mutación o una transformación maligna aquí en estos precursores, voy a tener la leucemia linfoblástico, ¿verdad? De tipo B y tipo T. Y si después ya ocurre cuando la célula es madura, voy a tener las otras que están acá en la lista larguísima, ¿verdad? De linfocitos periféricos, tanto B como el linfocito periférico T, ¿sí? Bueno, las células B en generalidad, ¿verdad? Cuando el linfoma o la leucemia se origina en células B, pueden ser leucemias o linfomas, ¿verdad? Las leucemias generalmente son linfoblásticas, o sea, precursores inmaduros, y cuando son leucemias se ve principalmente en los niños, ¿verdad? En niños menores de 6 años, donde hay alguna alteración en la estructura de los cromosomas o alguna alteración numérica, alguna trisomía, monosomía, etc. Cuando se presenta en forma de leucemia, el compromiso de la médula ósea, vamos a ver que está reemplazada la médula ósea en más del 20% por estos linfoblastos atípicos. Y también podemos ver estos linfoblastos en sangre, pues es leucemia. También suelen afectar el sistema nervioso y en menor medida afecta ganglio, bazo, hígado, inclusive las gónadas. Cuando se presenta como linfoma, o sea, cuando ocurre generalmente en pacientes que tienen entre 20 y 30 años, se presenta ya como linfoma, no como leucemia. Y esta lesión afecta principalmente ganglios, también puede afectar la piel, puede afectar huesos, partes blandas, y a veces puede tener una fase leucémica donde hay compromiso de médula ósea y sangre periférica.
Puede presentarse como linfocitos B pequeños, ¿verdad? Donde son puro núcleo, casi nada citoplasma. O en los niños se suele presentar como linfoma de Burkitt, donde vemos estos espacios, que no quiero que se confundan con el de Hodgkin. Acá son macrófagos que están comiendo células apoptóticas y que le dan aspecto de un cielo estrellado, ¿sí? Todo oscuro y de repente se ven las estrellas. Ese aspecto de cielo estrellado es característico del linfoma de Burkitt, ¿sí? En cambio, cuando el tumor es originado en la estirpe de las células T, vamos a ver que suele ser más frecuente en los adolescentes, también por alguna trisomía, monosomía o algún cambio estructural, alguna translocación en los cromosomas, y la mayoría se presenta como leucemia en este caso, ¿verdad? Pueden estar o no acompañados de una masa mediastinal, pero la mayoría se presenta como leucemia linfoblástica. Muy poco se presenta como linfoma, y cuando se presenta como linfomas, se presenta como una masa en el mediastino o como una adenomegalia, o sea, ganglios aumentados, o también puede afectar hígado, vaso, sistema nervioso central y gónadas. Generalmente es más frecuente en adolescentes y no sé por qué se está la foto de una chica, porque es más frecuente en adolescentes del sexo masculino, ¿sí? Y generalmente los linfocitos T suelen tener estas características, ahora que tienen núcleos irregulares. Fíjense, la cromatina está en grumos, tienen como hendiduras, los núcleos, ¿sí? Como que están hendidos, y hay muchas mitosis. Acá también contamos una, dos, ¿sí? Casi tres mitosis. Tienen muchas mitosis. Y la médula ósea está reemplazada por estos linfoblastos, que suelen ser CD1 positivo, CD2, CD5 y CD7. Bueno, cuando en la periferia, eso era cuando eran los precursores, ¿verdad? Teníamos leucemia linfoma T y leucemia linfoma B. Ahora, cuando son en la periferia, generalmente la mayoría de la periferia se presenta como linfomas por células B, ¿sí? Las células T periféricos son más raros. Los B son la forma más frecuente, ¿verdad? Son la forma más frecuente de presentación de los linfoma de tipo no Hodgkin, ¿sí? Y son esto, ¿verdad? Donde el inmunoblasto va hacia la sede plasmocitoide o donde el centroblasto va hacia centrocito o linfocitos periféricos, ¿sí? Bueno, los linfomas dijimos hace rato cuando miramos la tablita que los más frecuentes eran el difuso de células grandes y el folicular, ¿sí? Bueno, ese difuso de células grandes es el linfoma más frecuente en los adultos. Se ve mucho en pacientes que tienen inmunosupresión, principalmente aquellos pacientes que están infectados por el virus del HIV. Son tumores muy agresivos, pueden tener afectación ganglionar y como dijimos hace rato, los no Hodgkin se caracterizaban porque tenían mucha afectación extraganglionar, ¿sí? En más del 30% de los casos ya hay afectación de la médula ósea. ¿Y dónde se originan? Acá, en el centroblasto, que son las células más grandes, ¿sí? Entonces la del centroblasto, entre todos los linfocitos son las más grandes. Después se va a volver un poquito más chico para hacer el centrocito y más chiquitito cuando hay un linfocito B periférico. Entonces serían estas, centroblasto y centrocito, el origen de los linfomas B grandes, ¿sí? Dijimos, es más frecuente en los adultos, generalmente se ve entre los 60, 70 años más o menos, y es un poquito más frecuente en los varones. ¿Cómo se ve en la microscopía? Son estas células grandes, fíjense, linfocitos enormes. Acá podemos comparar con un mayor aumento nuestras células tumorales que tienen la cromatina tosca, los nucleolos hacia la periferia, con estos linfocitos chiquititos que son los normaloides, ¿sí? ¿Ven? Estos son los normales, y fíjense, los otros son gigantes, enormes, ¿sí? Fíjense qué grande es el nucleolo, re evidente, fíjense este que atípico, un nucleolo se suele ubicar medio hacia la periferia, ¿sí? Son células atípicas, muy grandes. Son positivas para CD20, son positivas para CD10, también sobreexpresan BCL6 y algunas expresan también BCL2, ¿sí? Entonces, estos son los linfocitos difusos, fíjense, linfoma difuso de células B grandes. Generalmente borran la arquitectura normal del ganglio, que está donando reemplazado por estas células enormes, ¿sí? El siguiente que le sigue en frecuencia es el folicular, que también está contribuido por linfocitos B del centro folicular o centrocito. Ay, perdón. Entonces, este es el siguiente en frecuencia. Se caracteriza porque
lo que vamos a ver a menor aumento es que se intenta formar folículos, pero son folículos no como el folículo normal del ganglio que tiene un centro germinativo o una zona del manto marginal. No, acá son nodulitos todos de células atípicas, ¿sí? Corresponde más o menos al 40% de los linfomas no Hodgkin, se ven adultos, más o menos de 60 años más o menos. Y afecta el vaso, los ganglios, hasta el anillo de Waldeyer, que habíamos visto en nuestra tablita hace rato, ¿verdad? Que era muy frecuente que los no Hodgkin afecten al anillo de Waldeyer, ¿se acuerdan? Bueno, estos linfomas también afectan a la médula ósea en casi un 85% y pueden tener una fase leucemoide con afectación, o sea, en sangre periférica de más o menos el 10%, ¿sí? Estos tumores generalmente son incurables y presentan muchas recurrencias, ¿sí? Fíjense, el ganglio tiene esta arquitectura, muchos folículos, no es folicular, intenta hacer folículos, solo que no es un folículo normal con centro germinativo, zona del manto, no. Son todos foliculitos con los linfocitos atípicos, ¿sí? Por eso se llama folicular. O sea, para hacer el diagnóstico de linfoma folicular, tenemos que ver esta organización en folículos, ¿sí? En pequeños nodulitos, que es característico del linfoma folicular, ¿sí? Bueno. Y después tenemos el linfocítico pequeño, que también se llama leucemia linfocítica crónica, que se caracteriza porque son linfocitos pequeños, como dice su nombre, que pueden estar en la médula ósea, entonces ahí es la leucemia, o pueden estar en los ganglios linfáticos y ahí es el linfoma, ¿verdad? Generalmente estos tumores se ven en pacientes mayores de 50 años. Se origina de la célula B, esta célula B que todavía no se expuso al antígeno, ¿sí? La célula B knife, que todavía no se expuso al antígeno. O que se llaman también células vírgenes, ¿verdad? Y infiltra médula ósea y sangre, y entonces ahí es leucemia. Cuando infiltra y o vasoganglio es linfoma. Y la sobrevida media es más o menos 7 años. Esta leucemia, linfoma, linfocítica crónica, se caracteriza por linfocitos pequeños. Fíjense, son linfocitos pequeñitos que reemplazan totalmente la estructura ganglionar, ¿sí? El citoplasma es muy escaso, son casi puro núcleo. La cromatina está muy condensada, los nucleolos son muy pequeñitos y casi no hay mitosis. Y en la macroscopía se ve cómo la arquitectura normal del ganglio está reemplazada por una coloración beige que intenta formar como nódulos, ¿sí? Tiene el aspecto, dice la literatura, en carne de pescado, parece como que estamos mirando una carne blanca, una carne de pescado. Y la arquitectura, dijimos, normal, reemplazada totalmente por estos linfocitos chiquititos que están afectando, en este caso, un ganglio, pero pueden afectar, dijimos, médula ósea, sangre, piel. Y a veces se ven algunas células grandes que la acompañan, que son unos parainmunoblastos, que están ahí en el centrocito, o sea que estas células tendrían que estar acá, donde están los centrocitos, ¿verdad? Acompañan los centrocitos. Entonces, algunos centrocitos sanos, vamos a decir, la acompañan o quedan entre el mar de estos linfocitos pequeñitos. Y a estas células se le llaman parainmunoblastos, ¿sí? Pero no es una célula típica. Acá las atípicas son esas chiquititas que reemplazan totalmente la arquitectura ganglionar. En la inmunohistoquímica, los linfocitos, los linfomas B generalmente son 20, 22, 23 positivo, CD19 también y CD5, ¿sí? Esas son las características. Ahora tuvimos que nuestro linfoma Hodgkin era CD15, CD30. Estos suelen ser CD20, 22, 23 y 5 positivos, ¿sí? Luego tenemos el plasmocitoma, se llama también mieloma de células plasmáticas, donde estas son las que sufrieron la mutación, las células plasmáticas, ¿sí? Bueno, entonces, este plasmocitoma se caracteriza porque son los plasmocitos los que sufrieron la transformación neoplásica y estas células plasmáticas empiezan a secretar inmunoglobulinas,
pero no secretan las inmunoglobulinas normales, sino que secretan a veces un fragmento, como por ejemplo la proteína M, ¿verdad? Entonces el paciente va a tener en sangre niveles muy elevados de proteína M y también en la orina. Secretan principalmente IgG e IgA, pero puede secretar también IgM, otras IgG, etc. Hay una cantidad, como dije, excesiva de cadenas ligeras o cadenas pesadas. Cuando esa cantidad excesiva de cadena ligera se excreta por la orina, eso se le llama la proteinuria de Bence-Jones, que se puede medir, ¿verdad? Si uno sospecha, le pide un análisis de orina, proteinuria de Bence-Jones, y se va a ver que hay un exceso de esas cadenas ligeras en orina, entonces es positivo, entonces se sospecha que el paciente tiene un mieloma, ¿verdad? Y cuando afecta de forma multifocal al esqueleto, y múltiples lesiones líticas, por ejemplo, en la calota craneal o en la columna vertebral, le llamamos mieloma. Y cuando es una sola masa que está, por ejemplo, en el hueso, o una sola masa en partes blandas, le llamamos plasmocitoma, ¿verdad? Pero es el mismo tumor. En la edad, fíjense, son pacientes ya mayores que van a consultar generalmente por algunas fracturas patológicas, fracturas en cráneo, fractura en costilla, en la columna vertebral, que es lo más frecuente, ¿verdad? O también puede ser en la pelvis, en el fémur, la clavícula, cualquier parte. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver? Lesiones líticas múltiples. Fíjense acá, está la cabeza del fémur. Las lesiones son líticas y numerosas áreas de lesión. En la macroscopía se ven como áreas rojizas, y fíjense cómo, voy a poner mayormente, como algo que le está carcomiendo al hueso, ¿sí? Son lesiones líticas, lesiones que rompen, que erosionan el hueso y que empiezan en el hueso esponjoso y después llegan al hueso ya compacto, ¿sí? Estos pueden diseminarse en etapa final a los ganglios y se originan de un linfocito B post-centro germinal, ya que ya fue diferenciado hacia la línea plasmática, que está en la médula ósea y que se diferenció hacia célula plasmática, ¿verdad? En la médula ósea normal, lo que vamos a ver es alguno que otra célula plasmática y los anticuerpos normales, ¿verdad? Y cuando tenemos un mieloma, vamos a ver que la médula está totalmente reemplazada por estos plasmocitos y que hay inmunoglobulinas anómalas, ¿verdad? Que hay una hipersecreción de cadenas ligeras principalmente y también algunas cadenas pesadas que pueden formar también esos cuerpos de Russell que alguna vez estudiamos cuando estudiamos acumulaciones intracelulares, ¿sí? Entonces, como vamos a ver la médula ósea, y vamos a ver el tejido adiposo, fíjense, la médula normal, y un área, porque suele ser en parches en la médula ósea, en parches o nidos de estas células, que se pueden parecer mucho al plasmocito normal, ¿verdad? Con el núcleo en la periferia y el citoplasma hacia el otro extremo, ¿sí? Se pueden parecer a recordar todavía un plasmocito normal, solo que son atípicos, ¿verdad? Pero fíjense, esto está reemplazando totalmente a la médula ósea normal y afecta en parches, ¿sí? Si podemos ver más médula ósea, vamos a ver médula ósea normal y otro parchecito de, así del mieloma. Médula ósea normal y otro parchecito de mieloma, ¿sí? Afecta en parches a la médula ósea. Y las células tienen características muy características, ¿verdad? O sea, tiene la forma muy característica de la célula plasmática, o sea, no es difícil hacer el diagnóstico porque son muy parecidas a las células plasmáticas normales, ¿sí? Plasmocitoma o mieloma también. Bueno, esta parte es un poquito argel, pero con mucha lectura van a comprender. Y en la clase teórica está súper bien explicado todo. Entonces, yo les recomiendo que si pueden, escuchen otra vez la clase teórica para entender mejor cómo se clasifican los linfomas, porque de hemato solamente linfomas vamos a desarrollar, no vamos a desarrollar porfiria, no vamos a desarrollar las púrpuras, leucemias, solamente vamos a tocar linfomas. Entonces, si es que en el libro no encuentran bien explicado, en la clase teórica, la otra Estela hizo una clase muy, muy bien esquematizada de los linfomas y les va a ser fácil comprender. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda. Bueno, si no hay consultas, yo les libero, chicos, para que puedan descansar y después puedan leer y nos encontramos la semana que viene. Que tengan una buena tarde. Gracias por